pero no había gol. La pelota estaba por allá en una alcantarilla. Entonces Esas muy, eran épocas muy chéveres. muy real Bueno, el comentario del hombre, los comentarios. Bueno, bienvenidos. Yo creo que ya podemos dar inicio. Ya tenemos una audiencia un poco mayor. Gracias, César, por la historia de fútbol que nos venía contando mientras empezamos. Hoy vamos a hacer la primera sesión de reposición de lo que no se hizo hace 2 semanas, cuando se acuerda que teníamos un invitado que nos iba a hablar del tema de investigación cualitativa. Entonces, pues él ya se recuperó, tuvo un problemita de salud, yo se los comenté a ustedes ese día, pero pues ya hoy está con nosotros. Él se llama Juan Sebastián Zapata. Juan Sebastián es sociólogo, cuenta con una maestría en antropología de la Universidad Nacional. Sus áreas de estudio son la antropología económica y los procesos de transformación social. Desde hace 6 años trabaja desde la investigación-acción con indígenas y campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Él es fundador investigador también en la ONG Origen Feraz. Quisiera comentar que, pues, como estamos en ese proceso, ¿cierto? De vernos inmersos o de empezar a explorar el tema de la investigación cualitativa, de la extensión un poco más social. Entonces, pues tuvimos la oportunidad y hablamos con Juan Sebastián, que es amigo de la casa, amigo de la universidad, y pues él nos va a acompañar hoy desde compartiéndonos historias, compartiéndonos un poco en su presentación cómo es la historia un poco de aquellas personas que trajeron la investigación cualitativa al país, de Falsborda, nos va a hablar un poco de Paulo Freire. Entonces, reconocer un poquito desde la experiencia vista precisamente desde los profesionales, desde el área social. Me parece muy importante poder recurrir a él para este tema, para que nos comparta su visión, que al final nos hagamos la reflexión si definitivamente hay una diferencia muy amplia, que pues ese es un primer interrogante que les dejo ahí como entrada, como esa introducción. Entonces, Juan, bienvenido. Juan Sebastián, bienvenido. Él va a ser hoy quien comande la clase, ¿vale? Bienvenido, Juan Sebastián. Entonces los dejo con él. Cualquier preguntita, la misma metodología que conmigo, no levantamos manos, sino vamos preguntando, ¿vale? No hay problema con eso. Entonces, Juan, bienvenido, gracias. Gracias, Camilo. Un saludo a todas las personas presentes. Voy a empezar compartiendo pantalla. Pantalla incluir. Ok. Entonces les comento la idea de la charla que... ¿Aló? ¿Perdón? Juan, perdón, un segundito. Señor, sí. Cerrarlo. Un segundo. Se me olvidó comentar que este comentario siempre se debe hacer, y es que pues a partir de este momento empiezan a ser grabados, ¿vale? Por políticas de privacidad es necesario comentar al auditorio que van a ser grabados, ¿vale? Gracias, ya, continúe, por favor. Ok. Entonces, la idea de la conversación que tendremos hoy es entender en términos generales qué es la investigación cualitativa, para qué sirve, cómo fue que se originó, y siempre pensando eso a través de una pregunta transversal, que es cómo podemos utilizar estas herramientas, este conocimiento para la extensión rural. Lo que les voy a contar, pues, es fruto de lo que he aprendido durante mi experiencia profesional, porque al trabajar con indígenas y con campesinos, pues he visto la necesidad una y otra vez de nutrirme de experiencias pasadas para no descubrir el agua tibia, sino poder retomar lo que otros hicieron y continuar en la medida de lo posible con el fin de apoyar el desarrollo propio de las comunidades con que he trabajado. Bueno, entonces,
Eh, Primero, decirles que la presentación tiene 4 partes. Una es sobre qué es la investigación cualitativa, cuáles son sus antecedentes, para así poder comprender cómo surgió, para qué sirve. En la medida en que entendamos cuáles fueron las condiciones en que surgió, podemos entender para qué sirve. No sé por qué la presentación no está. Ah, ok, ya. Bien. La segunda parte es sobre el problema del conocimiento. La tercera parte es ver algunos ejemplos rápidos. Y la última es recoger las reflexiones que entre todos hagamos sobre cómo utilizar toda esta carreta para la extensión rural. Entonces empezamos con la investigación social y sus problemas. Producto de la revolución industrial en Europa, tienen lugar una serie de cambios muy acelerados en la sociedad. La iglesia, la familia, los valores de antaño dejaban de ser el factor que cohesionaba a la sociedad. Entonces, los cambios tan acelerados generaban fenómenos nuevos, generaban las grandes migraciones del campo a la ciudad, generaban altos índices de productividad a la vez que altos índices de pobreza. Nunca se había visto antes en la historia de la humanidad, desde que éramos cazadores y recolectores hasta el momento de la revolución industrial, cómo se producía tanto y a la vez había tanta pobreza. Mm, eh, y a la par con la revolución industrial se consolidan las ciencias naturales, que descubren las leyes de la naturaleza. Entonces, las ciencias naturales nos ayudan a comprender, por ejemplo, que el sol sale cada mañana y que eso va a seguir pasando independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer, que no hay voluntades sobrenaturales en los fenómenos mm, atmosféricos, ambientales y demás, por ejemplo. Entonces, con todas estas transformaciones sociales, surge la necesidad de comprender cuáles son las leyes que rigen el mundo social para poderle dar un orden, para poder encauzar el cambio y que no siguiera como una bestia desbocada. Entonces se dice, podemos hacer una ciencia de lo social con métodos y teorías para poder comprender qué es lo que está pasando. La sociología surge entonces como una necesidad de la Europa industrial y moderna de comprenderse a sí misma. ¿Qué es lo que nos está pasando? En ese contexto hay personas con grandes fortunas que dicen, le doy todo mi capital, toda mi riqueza al que logre descubrir cuáles son las leyes de la sociedad. Porque naturalmente quien pudiera tener el control sobre esas leyes, pues podría manejar la sociedad y recuperar y multiplicar su riqueza. Así surge la investigación social y ese es su problema fundamental, comprender los procesos de organización y cambio social. Mm, la, entonces, la modernidad es la que genera la necesidad de la sociología, de comprender los cambios cualitativos y no cuantitativos del mundo social. Bueno, la investigación investigación hay de muchos tipos, no solamente investigación social o investigación cualitativa o investigación social cualitativa. Conocemos que hay investigación periodística, que hay investigación jurídico-policíaca, que hay investigación tecnológica o científica. Dentro de la científica es donde se enmarca la investigación social, puesto que la sociología es una ciencia. Mm, a pesar del apellido que tenga la investigación, todas se caracterizan porque son una actividad orientada a la recolección de información en función de un problema. Entonces está el clásico ejemplo del investigador privado que necesita resolver un problema, dígase un asesinato. Entonces el investigador que está representado en la figura de arriba a la derecha, pues empieza a recoger huellas dactilares, a reconstruir los recorridos que se hicieron en determinado automóvil, para así acopiar una cantidad de información suficiente que le permita resolver el problema. Lo mismo, por ejemplo, con las vacunas. Entonces empezamos a recopilar información sobre determinado virus, a comprender cuál es su funcionamiento
para así poder entender cómo hacer que deje de funcionar. Recopilamos información en función de un problema. La investigación social, entonces, pues está orientada, es un tipo, entre otras, de investigación y se sirve de los métodos para recopilar información. Aquí es importante distinguir entre método y metodología, porque metodología es una palabra muy rimbombante que a veces no sabemos entender bien. Entonces, metodología y uno empieza a divagar y hace, eh, se apoyan los manuales y dice que es una cosa y la otra, pero es difícil de explicar. Entonces, parto de la diferencia que hay entre idea e ideología. Es fácil de entender que es distinto decir yo tengo una idea a decir mi ideología es tal o cual. Yo tengo la idea de que hoy Colombia va a perder el partido. Esa es una idea. O tengo la idea de que Colombia va a ganar el partido. Eso es diferente, lo entendemos a ideología, porque la ideología es un conjunto de ideas coherentes mmm, unidas por un sistema de pensamiento determinado. Bueno, lo mismo ocurre con método y metodología. La metodología son conjuntos de métodos que se reúnen en torno a una teoría. Como aquí no vamos a tratar el tema de las teorías sociales, porque además sería imposible en una charla de poco más de una hora, vamos a hablar de los métodos, que para nuestro caso van a ser herramientas. Entonces, hay métodos cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos son los que estudian las diferencias de grado. Hay 5 personas, ahora hay 7 personas. La intención de voto está por el 40% por tal candidato y por el otro por el 20%. Y después de determinado evento público, la intención de voto crece en detrimento del que tenía más intención de voto. Es decir, el que tenía 40 ahora tiene 35 y el que tenía 20 ahora tiene 30. Eso, los estudios cuantitativos entonces permiten tener un panorama exacto y establecer relaciones entre variables. Su validez particular es de difícil comprobación, pero su validez universal es más efectiva. Mientras que los métodos cualitativos nos permiten profundizar en aspectos constitutivos de lo humano que no son de fácil cuantía. Su validez universal es de difícil comprobación, pero su validez particular es mucho más efectiva. Vamos a ver entonces un ejemplo. Justamente hoy, que estamos celebrando el solsticio de verano, empezó en China, y esto es verdad, pueden verlo en las noticias, pueden buscar en internet, empezó el Festival de Yulin en China. El Festival de Yulin eh, es un festival donde se come carne de perro y ha sido muy cuestionado por la comunidad internacional, por otros sectores de China y sobre todo pues los defensores de derechos animales buscan posicionar el debate sobre este festival en la agenda pública. Entonces, para entender la diferencia o la utilidad entre lo quali y lo cuantitativo, nos preguntamos, ¿qué le pasa a Lupita? Vemos que Lupita está llorando. Lupita naturalmente está en el festival de Yulin y Lupita está llorando. Entonces, ¿por qué está llorando Lupita? Desde lo cuantitativo, podemos decir que hay una relación estímulo-consecuencia. Maltratan a los perros, los matan, los cocinan, los tienen en esas jaulas. eh, entonces, Lupita llora. ¿Qué podemos deducir? Que cada vez que maltratan a un perro, Lupita llora. Eso es evidente, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, las niñas lloran cuando maltratan a un perro. Deducimos eso. Ya que a Lupita le pasa eso, entonces podemos generalizarlo y decir, cada vez que cada vez que le pegan a un perro, las niñas lloran. Esa es nuestra deducción de orden cuantitativo. En lo cualitativo, podemos ver, por ejemplo, que hay otras niñas que no están llorando, sino que están comiendo perro. Entonces decimos miércoles. En lo particular encontramos una diferencia. Ahora, no podemos deducir que porque Lupita llora y fulanita no llora,
Entonces, no podemos hacer una deducción, sino más bien podemos hacer una inducción. ¿Qué inducción podemos hacer? Que en Yulín la carne de perro es motivo de alegría, es una práctica cultural. Entonces, al juntar ambas, lo que podemos decir es que Lupita se formó en los valores culturales del occidente moderno, entre los que entran el cuento de los derechos animales, por lo que la relación comportamental de orden cuantitativo, es decir, ella llora cuando maltratan a un perro, está contenida en un contexto de valores que son cualitativamente diferenciables entre los niños que se han criado en la cultura del Festival de Yulín y los niños que vienen del occidente moderno. Lo cualitativo entonces nos permite ir más allá de la apariencia observable y constatable, cuantitativa, numéricamente, contablemente, y nos permite adentrarnos en la dimensión profunda y casi inconmensurable del ser humano. Entonces, los métodos. Los métodos, como ya dije, van a ser para nosotros lo mismo que herramientas. Tenemos un machete. Con un machete podemos trabajar la tierra, cortar un palo, hacerle daño a alguien, hacer malabares, cocinar, rasurarnos la barba. Podemos hacer muchas cosas con una misma herramienta. Lo mismo con martillos y puntillas. Con martillos y puntillas podemos construir una casa. Por ejemplo, si hay muchos martillos, podemos superponer martillos y erigir una estructura a punta de martillos y utilizar esta herramienta de un modo poco convencional. O también podemos clavar puntillas en tablas y así armar una estructura. Los métodos entonces son herramientas. Los métodos de investigación cualitativa también son herramientas y los podemos usar de diversas maneras dependiendo el problema que queramos solucionar. Entonces, la pregunta debe ser ¿para qué y cómo voy a usar esas herramientas? Dígase cómo voy a usar y de qué manera las herramientas de la investigación cualitativa para innovar en la extensión rural. Esa vendría a ser la pregunta que nos concite en este momento. Una encuesta, por ejemplo, la podemos usar para saber cuál es la intención de voto del electorado, como también para saber cuántas personas ya se han infectado de coronavirus y lo han superado sin mayores problemas. Por ejemplo, esto lo voy a pasar por motivos de tiempo, pero para hacer una síntesis de esta primera parte, podemos decir que la investigación cualitativa es el proceso de producción de conocimiento orientado a la solución de un problema mediante la utilización sistemática, es decir, mediante un enfoque teórico de un conjunto de herramientas que atienden a las dimensiones profundas de aspectos particulares del ser humano. Importante tener en cuenta, no toda investigación cualitativa es siempre participativa. Puede haber investigación cualitativa que no sea participativa. Ya veremos por qué. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, lo cualitativo y lo cuantitativo no son formas de utilizar herramientas excluyentes. Por el contrario, la gran mayoría de investigaciones se valen de metodologías mixtas, porque la demografía, el aspecto numérico y de gran cantidad de datos es tan útil como lo puede hacer el conocer la trayectoria biográfica de un solo individuo, que sería lo cualitativo. Sin embargo, participativa o no, una investigación siempre sigue el siguiente esquema lógico. Un proceso investigativo siempre debe empezar por definir un problema que necesitamos resolver. Una vez definido el problema, vamos a elegir las herramientas. Si el problema que tenemos es tengo hambre y vamos a salir a cazar animales, entonces, por ejemplo, una cuchara, que es otra herramienta, poco me sirve para cazar, a menos que me las ingenie para crear una trampa con cucharas. Si el problema que tengo es elevar la producción de determinado alimento, entonces
La misma cuchara puede que me sirva menos, pero la encuesta puede que me sirva más. O si quiero comprender cuál es la lógica de producción agrícola del campesinado en torno a las festividades religiosas, entonces la etnografía me puede servir más que la encuesta. En fin, definimos un problema, elegimos las herramientas que vamos a utilizar y en la praxis, en la confrontación con la realidad, sabremos si esas herramientas nos sirven. Entonces, vamos a cazar, salimos armados de cucharas y nos enfrentamos ante un venado. Entonces, ahí, en el momento de intentar usarlas, en la praxis, es que realmente sabemos si nos sirve o no la herramienta elegida. Cuando ya hemos recorrido este camino y hemos dado caza al animal o hemos comprendido cuál es la lógica cultural de una actividad productiva, ahí el proceso lo podemos sintetizar. Pero es importante entender que se parte de un problema, no de un prejuicio. Un amigo una vez me decía, oiga, hagamos una investigación sobre por qué es importante hacer una embajada para los indígenas en Vera que están desplazados en Bogotá. Y yo le decía, eso no es una investigación porque lo que vamos a hacer es confirmar un sesgo. Ya sabemos que la solución, supuestamente sabemos que estamos convencidos que la solución es la creación de una embajada indígena. Si ya lo sabemos, entonces, ¿qué es lo que vamos a averiguar? ¿Cuál es el problema? Nosotros tenemos que partir de la ignorancia para recorrer un camino de producción de conocimiento. Pero si ya sabemos lo que vamos a hacer, en este caso lo de la embajada en Vera, sería un ensayo, una argumentación o un discurso político, sería otro tipo de proceso intelectual distinto al de la investigación. Entonces, la sociología y la investigación cualitativa de la sociedad puede resolver grandes problemas de la humanidad. ¿Cómo son las etapas de desarrollo del ser humano? ¿Cuál es la relación entre el capitalismo y la religión? ¿O por qué hay sociedades que son más violentas que otras? Podemos resolver grandes problemas de alto interés para la academia. Sin embargo, llega el momento en que nos preguntamos cómo podemos utilizar este conocimiento científico que resuelve grandes problemas para transformar la realidad concreta. Aquí nos encontramos con un parteaguas en el pensamiento social colombiano e incluso latinoamericano, que es el estudio Campesinos de los Andes, de Orlando Fals Borda. Campesinos de los Andes es un estudio que se hace en la vereda Saucío, en Chocontá. Y producto de esta investigación hecha a mediados del siglo pasado, entre los años 50 y 60 de 1900, Orlando Fals descubre que estos campesinos ya quedaron despojados de las instituciones de la sociedad indígena. Ya no se rigen por el cacicazgo, los grandes rituales chipchas ya no tienen lugar, ya no están las grandes peregrinaciones a las lagunas. Entonces, la sociedad indígena ya se ha desvanecido, pero estos individuos aún no logran integrarse a la modernidad industrial que ya se está viviendo en Bogotá, a escasas 3 horas de Chocontá. Entonces, a partir de eso, él encuentra que hay un alto nivel de desconfianza que le impide a los campesinos actuar de manera conjunta para solucionar sus problemas, porque un campesino desconfía del otro. Y es allí donde tiene lugar la magia negra, la brujería, los maleficios, los hechizos, porque hay desconfianza. Es una sociedad rota, fragmentada. Y entonces Orlando Fals dice, miércoles, ¿cómo puedo hacer para, para ayudar a esta gente con mi conocimiento como sociólogo? Y él crea en Chocontá la primera Junta de Acción Comunal para organizar en torno a una nueva institución a los campesinos para que puedan actuar de manera mancomunada para resolver sus problemas de orden comunitario. Hoy en día hay más de 30.000 juntas de acción comunal. Fíjense lo importante.
Todo esto producto del estudio de los campesinos de Chocontá. Entonces, la sociología y las ciencias sociales, la investigación social, los métodos cualitativos que nos sirven para solucionar grandes problemas académicos, ahora se transforman en herramientas para solucionar problemas políticos. El conocimiento entonces se transforma en un problema político. ¿Pero en qué sentido político? No en el sentido de partido político, del Partido Liberal y el Partido Conservador. Político en el sentido de administración, en el sentido de la economía política. La economía es la producción, el trabajo, y la política es la administración de ese trabajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la investigación cualitativa nos ayude a que las mismas comunidades administren, organicen su actividad laboral y cotidiana, para que le pongan orden a su vida y no que otros decidan completamente por ellos? Mm, en este marco, en el marco de estos nuevos estudios, hay una teoría del individuo. Hasta el momento se creía que el individuo y particularmente el campesino tenía taras atávicas, o sea, rezagos de orden biológico heredados de los indígenas que los hacía ser imbéciles, austeros, estúpidos, melancólicos y pasivos. No son palabras mías. A mediados del siglo XX se creía eso, que los campesinos estaban dotados, digamos, de esas cualidades y que por eso es que no había desarrollo en el campo. Porque cierto es que si uno cuenta con imbéciles, austeros, estúpidos, melancólicos y pasivos, pues no va a hacer nada. Ahora, se creía que esa era la verdad del campesinado. Fals descubre que los campesinos pueden ser activos, pueden jugar un papel activo y no pasivo, no solamente melancólico y de anhelar un pasado que ya se fue. Por supuesto que no son imbéciles, sino que tienen una inteligencia impresionante y demás. Entonces, en Campesinos de los Andes, él escribe esto que voy a leer a continuación y que me parece muy importante que le paremos bolas, porque parece una predicción de bolita de cristal de lo que vendría una década después y que aún hoy padecemos. Escribía entonces Fals Borda: todavía ninguna crisis definida ha surgido en las zonas rurales de Colombia como resultado de esta transición histórica, pero hay malestar. No es aquel mismo malestar político que atrajo la atención mundial hacia Colombia los últimos años. Es más bien un sentido sin precedentes de insatisfacción que va penetrando en las masas de agricultores y labradores de Colombia. Es un despertar debido a una creciente conciencia de clase, o quizás a un proceso social difícil de detener llamado racionalismo. Esta transición, que lleva de la resignación a la insatisfacción, puede suscitar fácilmente en Colombia cualquiera de los dos acontecimientos importantes: una lucha interna como resultado de extremismos por un lado, o la incorporación activa y ordenada de las grandes masas de su población rural al torrente avasallador de la vida nacional. ¿Qué nos está diciendo aquí Fals? Que hay una turbulencia tal en el mundo campesino que ellos mismos pueden intentar asestar una revolución mediante las armas y la violencia. Si no es que las élites se ponen las pilas e impiden eso mediante políticas de justicia social, integrando a los campesinos al nuevo mundo de la modernidad y la industria y no haciendo que ellos se abran campo, se abran espacio entre trochas y fusiles. Eso es lo que él está diciendo. Sabemos lo que pasó, pero él percibe esta transformación en el campesinado que contradice completamente lo que se suponía, que eran imbéciles, austeros, estúpidos, melancólicos y pasivos. Por el contrario, él ve el potencial revolucionario del sujeto campesino. La historia más adelante lo confirmó. Como se creía que el individuo campesino tenía estas debilidades tan particulares, se creía que la solución era la introducción de técnicas modernas. Es entonces, ustedes recuerdan cómo en los años 60 y 70 se impulsan a través de políticas del desarrollo
la introducción de tecnologías como tractores, como el que vemos en la foto, y una serie de técnicas de muy difícil implementación en una geografía tan quebrada como la de Colombia, con 3 cordilleras, donde pues esto funcionará por allá en las planicies de Estados Unidos, de Europa, pero no en un país con 3 cordilleras, por favor. Empieza a verse que el problema no simplemente es de orden técnico o cuantitativo. No es que hay 0 máquinas y entonces metemos 500 máquinas y entonces el problema se arregla. No, hay una dimensión cualitativa y eso es lo que la investigación cualitativa, los métodos cualitativos nos permite comprender para pensarnos nuevas estrategias. Es en el marco de esta convulsión social del campo en América Latina, porque recordamos que las guerrillas surgen en el continente e incluso en otras partes, como en el sudeste asiático, que se dice, bueno, el campo sí está atravesando por grandes complicaciones, pero no necesitamos la revolución, hagamos reformas. Entonces, una parte muy importante de este esfuerzo por las élites, por evitar la violencia y promover la justicia, es la extensión. La extensión a través de la transferencia de tecnología, la capacitación a productores, la difusión de información técnica o la misma asistencia técnica y la asistencia con procesos de educación no formal, es decir, no con escuelas de primaria y bachillerato, otro tipo de educación. Es esta extensión de los años 70 que es criticada de manera certera, casi mortal, con un sablazo a la yugular por Paulo Freire. A quien le interese puede revisar este trabajo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas críticas son hechas a la extensión de entonces. Hoy en día, estas y otras críticas han sido asimiladas por los profesionales de la extensión y hoy en día se asumen nuevos retos. Sin embargo, la tesis central, el espíritu, el núcleo de la crítica es que la extensión no debe ser simplemente la transferencia de tecnología, sino que debe haber comunicación, o sea, hacer partícipe a los campesinos, a la comunidad en la acción, como no es el significado, pero podría decirse que es como una común acción, no simplemente la extensión unilateral, sino la común acción o la comunicación. Repito, no es este el sentido etimológico de comunicación. Entonces, el problema del conocimiento, que es el segundo punto de la presentación. Se creía que el individuo, y aún se cree mucho que el individuo es un receptor de conocimiento y lo único que hay que hacer es vertir cierto conocimiento, ciertas técnicas para solucionar los problemas. Pero se cree que todos los individuos somos iguales, como un mismo molde, un mismo tipo de recipiente. Entonces, el meollo del asunto está en la difusión de conocimiento mediante la transformación, mediante la transferencia técnica. El individuo es en esta versión del conocimiento es un receptor estándar de conocimiento. Esto es lo que critica Freire. Y este es el paradigma en que separa la extensión años 70, 80, 90. Sin embargo, hay otra versión del problema del conocimiento. Y es que los individuos son actores, son partícipes, son activos, como Fals lo había descubierto en el campesinado, que no solamente había pasividad e imbecilidad, sino que los individuos en general son activos y construyen conocimiento. Finalmente, de alguna parte habrá tenido que surgir esa tecnología que ahora se transfiere. Esa tecnología no estaba allí desde el comienzo de los tiempos. Los individuos la tuvieron que haber creado mediante procesos de experiencia y de convergencia. Entonces, los individuos en convergencia, o sea, convergen, se reúnen varios individuos y mediante la experiencia práctica y concreta construyen conocimiento. No solamente son receptores estándares, sino que son productores diversos de conocimiento.
La construcción de conocimiento mediante la convergencia participativa se le opone al paradigma de la extensión, de la primera extensión. La una atiende a lo cuantitativo, al problema de la técnica. No hay máquinas, entonces metamos más máquinas, con 500, con 1000 máquinas, el problema se puede solucionar. La otra atiende más a lo cualitativo. Aquí hice un meme para tratar de graficar cómo la diferencia cualitativa del ser humano. Entonces, ustedes saben que hoy en día en China se está bombardeando al cielo para crear nubes y así llevar la lluvia a sitios donde hay mucha sequía. Esto, por supuesto, tiene su lado político y suscita preocupación en otros países, pero aquí lo interesante es ver que ante el problema de la sequía, China ha desarrollado tecnología pues para llamar lluvia, para traer lluvia. Eso pasa en China. En nuestro país, ¿qué pasa? Pues invertimos o le quitamos el sombrero o le quitamos la espiga a San Isidro Labrador para que quite el agua y ponga el sol, o lo contrario. Entonces, aquí podemos ver una diferencia profunda, cualitativa, que habría que entrar a ver si simplemente trayendo esa tecnología china de bombardear el cielo para crear nubes, se podría solucionar el problema que hasta el momento se pretende solucionar con la inversión de San Isidro. Les pregunto a ustedes entonces, si las diferencias fueran cuantitativas, es decir, de grado, ¿aceptarían los campesinos colombianos el bombardeo al cielo en reemplazo de la técnica de San Isidro? Quisiera escuchar qué piensan ustedes al respecto. Bueno, buenas noches. Un saludo, profesor Juan. Hombre, muy interesante el tema que has tocado, sobre todo como lo has abordado con un poco de historia sobre esta situación. Y básicamente podríamos entender, como Pablo Freire dice, la educación bancaria, ¿no? Al considerar a los campesinos en esa situación de tercos, sin conocimiento, sin querer saber, sin hacer, se decidió que simplemente se trasladaba el mismo modelo para educar a las personas y era decirles esto es lo que hay que hacer, independiente de su criterio, de su deseo o su necesidad misma. Eso también en el tema que tocaste de hacer una investigación para saber socialmente cuáles son las leyes que rigen a las sociedades. Eso parece que lo han resuelto mucho más fácil y no averiguar cuáles son las leyes, sino construir nuevas leyes y hacernos creer que esas son las leyes que funcionan la sociedad. Por eso las comunidades y los países y las sociedades son manipuladas políticamente, inclusive en el tema de la democracia. Pero también lo son para adoptar tecnologías y adoptar tareas que parecieran ser muy bondadosas desde el punto de vista cualitativo. Y esa es una herramienta que han utilizado todas estas empresas, entidades o organismos que quieren manipularnos. Entonces nos dan cifras. ¿Cuántos muertos han ocurrido porque han tomado glifosato de cáncer, ¿no? Entonces las cifras son muy poquitas. Y entonces queda demostrado que no. Indudablemente, bombardear las nubes con unos datos estadísticos para una persona del común como yo, y estoy seguro que muchos campesinos, pues lo que primero diríamos, hombre, dejemos las cosas quietas, porque es más peligroso el error, la equivocación,
que lo que están pretendiendo lograr. Hay otras técnicas, hay otra forma de recuperar. Los mismos chinos están haciendo siembras de bosques, están creando unas nuevas barreras o murallas de bosques que están entrando sobre esos desiertos que tienen influencia de la parte norte de Mongolia. Y lo mismo están haciendo en África. Y lo mismo estamos haciendo nosotros en Colombia en todos los temas de cómo proteger nuestro ambiente para que el equilibrio natural se dé. Pero eso necesita mucho más a la parte cualitativa del entender las cosas que a esas cifras sueltas, puntuales, que están diciendo, y una cifra, hoy lo vemos con el tema de la violencia, lo que ha pasado en Colombia, los muertos, para unos una cifra es aterradora, para otros esa misma cifra les sirve para decir que no está pasando nada. Entonces, para no alargar la historia, a tu pregunta, pienso que los campesinos no estarían de acuerdo a aceptar datos estadísticos para hacer bombardeos al cielo. Gracias. Muchas gracias por la intervención, muy interesante. Además, trayendo a colación el concepto de educación bancaria de Freire, es justamente dar en el blanco, porque eso en sí mismo ya responde que no se trata simplemente de la transferencia de conocimiento como si fuera una transferencia de una cuenta bancaria a otra. Hablábamos en otra ocasión con otro grupo que aquí hay, por ejemplo, una particularidad cualitativa de la historia del país, que es la guerra. Entonces, vaya usted al Cauca y empiece a bombardear el cielo para ver si hace llover, pues la gente se va a rebotar y asustar y van a despertarse muchos traumas. No llores, Ay, le pido porfa a la compañera del PB que está llorando ¿Y a ti qué te pasó? que apague el micrófono. Al bebito. Gracias. Entonces sí, el problema no es únicamente de transferencia técnica, no es que entonces traigan aquí esas armas chinas para bombardear el cielo, porque la constitución campesina, la constitución cultural del campesinado va a ser un impedimento en sí mismo. Y primero, antes de la transferencia técnica como la solución a secas, debemos comprender cuál es la lógica de creer o de estar convencidos que un santo quita el agua, pone el sol, que hay una dimensión de la naturaleza más allá de la que conciben los tecnócratas chinos. Entonces, sí, para responder la pregunta, definitivamente no lo aceptarían. En esta fotografía la tomé yo en noviembre del año pasado en la Sierra Nevada. Son indígenas Kogi con los que con la ONG fuimos a charlar sobre los problemas de salud, un poco también aupados por el contexto del coronavirus. Y les preguntábamos cómo podemos ayudarles a mejorar sus condiciones de salud, porque allá hay niños que mueren por diarrea, por piojos, por gripas maltratadas. Es decir, hay enfermedades que para nosotros son fáciles de controlar. ¿Cómo les podemos ayudar, señores Kogi, con la salud? Y ellos decían, necesitamos más plumas azules de cola de papagayo, necesitamos más cuarzos verdes, necesitamos más plumas naranjas de flamingo, porque esa es nuestra salud propia. Ahí se hacía evidente para mí que el problema no era de grado cuantitativo o técnico, no se solucionaba con más pastillas únicamente, porque para ellos el problema estaba en otro lugar. Entonces, va uno y lleva pastillas y las pastillas se van a dañar, porque si yo estoy convencido que el problema de la salud se trata con plumas de papagayo, ¿para qué me voy a tomar unas pastillas? O al revés, si yo estoy convencido que el problema de salud se trata con pastillas, ¿yo para qué voy a recolectar plumas de papagayo? Hay una dimensión cualitativa y profunda
que hace que el problema no simplemente sea de transferencia de orden bancario de tecnologías. Entonces, para redondear esta parte, no, para entrar mejor en la siguiente parte. Dentro de la investigación y los métodos cualitativos, hay métodos participativos para la investigación. Pero esto de métodos participativos para la investigación social puede sonar también rimbombante y difícil. Entonces, métodos podemos entenderlo como herramientas y para la investigación social, para la solución de problemas sociales. Entonces, ¿cómo podemos utilizar herramientas participativas para la solución de problemas sociales? Esto como herencia del trabajo de Fals, de Freire y de otros. Lo participante aparece aquí como sinónimo de dialógico. Lo dialógico Profe, implica una... profe, Señor, perdona señor. una interrupción antes de seguir ahí adelante. Sí, señor. Mire, a la pregunta que tú hiciste ahora, el bombardeo, si eso lo llevamos a tiempo real de hoy, podríamos decir que esa es la respuesta, pero si nos regresamos a la época de Flat Borda y para atrás, a Flat Borda lo recuerdo por una revista interesante que tenía que llamaba Alternativa, creo que era el nombre, muy interesante. Si en esa época, y no llevamos, digamos, un caso como este tema del bombardeo, que en esa época aplicar cloruro de platinos, algo así, unas moléculas que lo estaban haciendo en Estados Unidos, nosotros lo veíamos maravilloso y aquí en el Tolima muchos pilotos estuvieron bregando a ver cómo adaptaban sus aviones para hacerlo. Nos parecía maravilloso y a los campesinos también. Pero mire cómo los campesinos pudieron aceptar estas opiniones basadas en cifras cuantitativas para que los convencieron a ellos de que lo que tenían en su finca no servía para hacer agricultura y que para hacer agricultura tenían que comprar todo en una tienda. Y ellos los convencieron de eso. Y entonces esa vocación bancaria funcionó, pero es manipulada. Polan Lankin hace también una discusión al tema muy claro. Ha funcionado. Y nuestro agricultor pasó de ser un agricultor de manejar sus propios recursos, de encontrar en esas plumas de papagayo su verdadero uso y que los podía tener ahí en su propia finca, en su propio terreno, y simplemente era cosecharlos para después desechar él mismo eso, porque le enseñaron que no era así, y así fue conducida la extensión. La extensión fue realizada para enseñarle al agricultor que lo que él tenía no valía nada y no se podía usar en agricultura. Hoy tenemos unos agricultores que vienen en un montón de procesos, tuvimos las dignidades cafeteras y arroceras y todo, y hoy tenemos en estas primeras 2 décadas del siglo unos agricultores mucho más conscientes de su realidad y están volviendo a retomar. Y parte de lo que tú presentabas es una inquietud que yo tengo del tema de la investigación para validar su propio conocimiento, para validar que esa estupidez que creíamos que tenían había una gran sabiduría y estamos nuevamente validándola. Hoy a Sofrucol estamos haciendo algo que se llama agricultura tropical, que no es otra cosa que validar la importancia de los predios, de las fincas, de la biodiversidad que está en manos de los productores. Gracias. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo. La educación, la extensión de tipo bancaria funciona. Por supuesto que sí. ¿A quién le funciona y para qué funciona? Habría que ver, por ejemplo, la concentración de tierras en Colombia antes y después de la aplicación de estas políticas. O habría que ver la cantidad de horas libres y dedicadas al esparcimiento antes y después, porque esto es un síntoma del modelo de producción de nuestra sociedad, y es que
como lo decía al comienzo, nunca antes había habido tanta riqueza producida y al mismo tiempo tanta pobreza. Es decir, funciona para crear riqueza y el campesinado produce riqueza. Pero ¿a quién le funciona esa riqueza? ¿Para quién es, no? Eh, ya ahorita más adelante vamos a pasar al tema de la validación del conocimiento, lo vamos a tratar, pero entonces continúo. Sí, profe, Señor. qué pena, por favor. Profe, yo estaba adelantando la mano hace un ratico y también quería pues participar con una apreciación. Señor. Es que en este tema que es tan importante y que es tan de cierta forma profunda, ¿sí? En un aspecto pues muy profundo, yo pienso que no tienen que haber blancos y negros, sino es un gris, ¿sí? O sea, hay una cantidad de matices de grises, pues, porque hay que utilizar en parte la parte cuantitativa y la cualitativa, pero como en cierto grado en algunas partes y en otras partes más una que la otra, o al revés. Yo quiero exponer una experiencia que tuve hace como unos, ya hace varios años en un proyecto que estábamos con CCI Colombia Internacional y en la parte del Cauca estábamos en un proyecto, un programa que estábamos incentivando el cultivo del aguacate Hass de exportación para mejorar los ingresos de las familias pues campesinas. Y precisamente en el Cauca, en Corintio, se escogieron dos grupos, uno de una comunidad indígena y otro de unos productores no indígenas, o sea, normales, o sea, de ninguna, no pertenecientes a ninguna etnia indígena, pero sí un grupo de una etnia indígena. A ambos grupos se les dio la misma cantidad de plántulas, se les dio 1.500 plántulas ya desarrolladas de aguacate Hass, con un estudio que se hizo a una altura excelente para el cultivo, unas tierras excelentes, unas condiciones ecográficas excelentes para ambas partes, para la asociación no indígena y para la asociación indígena. Se les daba exactamente lo mismo, asistencia técnica, insumos para el establecimiento del cultivo y fuera de eso asistencia técnica para el desarrollo durante un año, para el desarrollo del mismo cultivo. ¿Sí? O sea, se les daba absolutamente todo. O sea, tenían que tener la voluntad de hacerlo. Listo, se inició el proyecto, se repartieron las plántulas, se repartieron los primeros insumos, se les dio la primera asistencia técnica para hacer el establecimiento y a los 4 o 5 meses se volvió otra vez a campo para empezar a desarrollar ya la parte de asistencia técnica del cultivo como tal. Pues cuando volvimos encontramos que la parte indígena no habían vendido las plántulas, las habían sembrado y parte las habían vendido y las otras las habían dejado morir, o sea, no habían hecho absolutamente nada. O sea, se perdieron todo el esfuerzo que se hizo allá y todo el dinero. En la parte que no era indígena, sí, la gente aprovechó y tenía sus plántulas muy bien desarrolladas, muy bien de todo. Entonces ahí había un paradigma, un choque de cultura y de pensamiento. Muchos de los, o sea, yo no digo que todos, pero muchos de los indígenas o de las etnias indígenas en el Cauca, todas tienen la mentalidad de recolectores, o sea, ellos no son cultivadores, a ellos les gusta recolectar, no les gusta trabajar la labor del campo en sí, porque muchas de esas tierras no están produciendo, ¿sí? A pesar que están en manos de ellos, no las producen porque ellos tienen la mentalidad de recolectar. En cambio, los otros que no eran indígenas, sí sabían que tenían que trabajar para poder desarrollar sus plántulas. Es más, la asociación que inició con esas 1.500 plántulas, hoy en día tienen ya más hectáreas sembradas por ellos mismos y están exportando. Sí, ya su aguacate entró ya dentro de la línea de exportación en el Cauca, lo están exportando. Pero como ve, o sea, es una cuestión de mentalidad, de raíces, de visión de vida. Entonces hay que tener como un escalamiento de grises, ¿sí? No es blanco ni negro, sino hay que mirar dónde funciona hasta dónde funciona la parte cualitativa, hasta dónde funciona la parte cualitativa, según la idiosincrasia, según la visión de vida, ideología de esas personas. Ese era mi aporte que quería dar, profe. Bueno, muchas gracias. Sí, me parece muy ilustrativo el ejemplo. En el Cauca se ha estudiado mucho con los indígenas la noción de tiempo. ¿Cómo ellos representan el tiempo? Nosotros lo representamos en una línea, ¿no? Desde una línea partida por antes y después de Cristo, pero es una línea, es una secuencia sin superposiciones. Esa es la historia para nosotros, ese es el tiempo. Nosotros representamos la línea del tiempo, el tiempo lineal.
Muchas veces para los indígenas del Cauca el tiempo es una espiral. Entonces tenemos un punto que hace un círculo y vuelve a pasar, punto A, que hace un círculo y cuando vuelve a pasar por el punto A ya está en otra profundidad, pero el punto B está superponiéndose o está a la misma altura del punto A y seguimos así, en una espiral. Si uno entiende eso, entonces puede ver que la proyección a futuro varía necesariamente, porque mientras que unos tienen la capacidad de proyectarse y de pensar en la acumulación y en la productividad, gracias a la noción de tiempo que se tiene, pues para los indígenas puede que no, porque siempre se va a volver a un punto similar. Entonces, casi que podría haber un fatalismo y una predeterminación desde la perspectiva de ellos, a que, vea, ahorita vinieron y nos dieron plántulas como antes vinieron y seguramente nos dieron incluso cultivos de marihuana. Y como antes vinieron y nos dieron bultos de sal. Y como siempre vienen y nos dan vainas, esto es un ejemplo, no lo estoy, no es una aseveración, pero es una especulación. Como el tiempo siempre vuelve a un punto similar, entonces pues yo para qué voy a seguir, yo para qué voy a proyectarme linealmente, si el tiempo pues para ellos es otra cosa. O hay sociedades indígenas de cazadores y recolectores donde la noción del no tienen pasado. Hay indígenas donde usted les habla de lo que pasó ayer y a ellos no les interesa en lo absoluto porque para ellos el pasado no hace sentido. Y estoy hablando de sociedades, sobre todo del Amazonas brasilero, que son bastante simples en su estructura social. Entonces, aquí este ejemplo nos permite ver que no simplemente, no es que para todos la solución sea la misma, porque así el problema aparentemente sea el mismo, no lo es. Ya vemos que justamente la dimensión cultural hace que el problema sea distinto. Retomando aquí lo de lo dialógico. Lo dialógico entonces implica que de lado y lado se comparta el logos, el sentido, el significado. Y eso es lo que hace participante la utilización de una herramienta. Entonces yo puedo hacer el uso de una herramienta de modo participativo o no, si tengo en cuenta el sentido de vida de la otra persona con la que estoy trabajando. Este concepto es tomado de Freire. Entonces lo participante es un conjunto de técnicas donde se involucra al otro. Y la innovación es un proceso investigativo. O sea, la innovación que tenemos en lo participativo es que la investigación rompe el esquema sujeto-objeto. El otro ya no es mi objeto de estudio, sino que es otro sujeto que construye conocimiento conmigo. Ya no hay una relación asimétrica. Vamos a ver entonces rápidamente dos ejemplos. Uno es el de la rosca, principalmente de FALS, liderada por Falsborda, donde se hacen investigaciones para los campesinos, no para la academia, sino para el pueblo. Y el problema fundamental de la IAP, que es desarrollado por la rosca, es la devolución de conocimiento. ¿Cómo hago yo para que esta investigación tan buena que hice les pueda servir a los campesinos, a la gente de a pie? Entonces intentan devolver o devuelven el conocimiento mediante obras de teatro y radioteatro, mediante panfletos, revistas, periódicos, caricaturas, cartografías, crean museos, promueven proyectos de ley o hacen nuevas instituciones como las juntas de acción comunal para el caso seminal de Cundinamarca o crean otras instituciones como la Guardia Indígena, que fue impulsada grandemente años 70 y 80 por antropólogos en el Cauca. Hay un caso emblemático que es la historia doble de la costa, un estudio de Orlando Falsborda sobre el Magdalena Medio, escrito en 4 tomos, donde todas las páginas izquierdas del libro, todas las páginas del lado izquierdo, están escritos en un tono sociológico académico y todas las páginas derechas están escritos a modo de relato, como escribe Alfredo Molano, pero dicen lo mismo. Casi es como si estuvieran escritas en español y en inglés. Son dos lenguajes que dicen lo mismo. Entonces uno puede leer solo la cara izquierda de los libros y entiende solo la cara derecha o leerlos ambos. Y esa es una forma de convertir participativo una investigación cualitativa. Y aquí vemos pues la foto de Orlando Fals a la izquierda
con un campesino. Para avanzar, porque el tiempo apremia, entonces vamos a ver un corto video de 7 minutos sobre otra experiencia en la que participó Víctor Daniel Bonilla, que también era integrante de La Rosca. Me confirman, por favor, si se escucha, y si no, me interrumpen. Cuando se planteó el trabajo en Guambía, la metodología que se propuso para Guambía eran los mapas parlantes. Esa metodología había sido desarrollada fundamentalmente por Víctor. No estamos viendo el video, se oye pero no se ve. Quizás sean problemas de conexión, pero yo propongo que entonces los que si pueden ver, párenle bolas también a lo visto, y los que no, escuchen, porque pues a mí sí me corre el video, por lo que debe ser problema de red y no sabría cómo solucionar eso. Bien, hágale. Planteó el trabajo en Guambía, la metodología que se propuso para Guambía eran los mapas parlantes. Esa metodología había sido desarrollada fundamentalmente por Víctor Daniel Bonilla, no un antropólogo, un abogado y filósofo. Fracasaban y seguían fracasando, inclusive de parte de los grupos políticos también intencionados que estaban allá, que abarrotaban a los compañeros indígenas con periódicos marxistas, con revistas pues chinas, con revistas chilenas, con no sé qué, todas de análisis político, no sé cuándo, cuando la gran masa absolutamente analfabeta y que de eso no sabía nada. Yo creo que todos estos compañeros o amigos militantes no sabían el destino final de todos esos papeles. Tiene lugar aquí en este apartamento, aquí en esta esquina, bien Orlando Falls, y con otros 3 compañeros formamos una entidad que se llama La Rosca, una tentativa de buscar formas de que el trabajo intelectual sirva como herramienta de clarificación, de organización y de apoyo a las luchas populares. Es decir, construir nuevas formas que se adapten a las necesidades reales en que se encuentran los sectores populares para conocer, investigar, para adaptar sus formas de lucha. Esta es una de las últimas versiones. Todo esto hizo su camino alrededor del movimiento indígena. Por casualidad, o por no casualidad, por necesidad, me llaman la gente de Toribío. Es el País Páez en la época de Cuantama. Para que vaya a ayudarlos con mis herramientas. Papel, lápiz, grabadorita de la época y cámara fotográfica y a ver. Y allá me tienen todo un día acorralado contándome pormenorizadamente una y otra vez todas las desdichas que habían sufrido durante los últimos 30 años, las persecuciones, las masacres. Y un mayor me agarra y me sostuvo y me dice: necesitamos una herramienta, pero que sea una herramienta con un machete. Yo voy a pasar meses y meses antes de saber cuál era la característica y por qué tenía que ser un machete. Al fin me di cuenta que el machete es el arma y el útil total, o era, en las comunidades. Servía por capturar los árboles, para cultivar, para hacer la cuchara, para limpiarse las uñas, para rasarse la cara. El arma total, la herramienta total. Y es así como después van a surgir los que ellos mismos denominaron la mapa parlante. La mapa que habla era, la mapa que habla. Se cuelga en una pared, se cuelga en un tablero, y si no hay de dónde colgarlo se pone en el suelo. Entonces todo el mundo se empieza a rimar, empieza a apuntar, a señalar, y lo que hay es una discusión muy grande entre la gente, donde cada quien aporta primero lo que reconoce, y luego van más allá y es lo que conocen, lo que saben, o de esas historias o de esos lugares. No importa que sea en la época precolombina, que sea en la época de la llegada de los españoles, que sea ahora. Pero que permiten hacer lecturas diversas de la economía, lo política, lo militar, lo ecológico, todo. Pues todo eso son cosas que se van recogiendo y se van incorporando a versiones posteriores del mapa. Pero en la gente que da la discusión, el conocimiento que cada uno tenía se amplía. Ya se vuelve un conocimiento global. No era un adoctrinamiento, pues más bien era
un conocerlos, para conocerse uno mismo el país en que le tocó vivir. Ahora, el Cauca siempre se enfatizó, o sea, nunca se hizo algo que fuera cerrado, exclusivo para los países. Por eso esos mapas se podían trabajar en Guambia también. Luego la gente ubica en estos mapas más amplios dónde está su vereda y luego hacen el mapa de la vereda. Inclusive a veces la gente no tenía modo de hacerlo, entonces dibujaban en la tierra con un palo o en tableros. Y ellos mismos habían contribuido en multitud de casos a la graficación. ¿En qué forma? No graficando, pero investigando. ¿Y cómo hacían? Pues fabricando una onda para que supieran que era una onda, fabricando cogiendo una tabla y no sé qué, enseñarles cómo las que se hacía antes el fique, haciendo mil cosas. Ellos hicieron arqueología, pero con eso, o sea, abrieron tumbas para sacar los objetos que había ahí y con eso poder reconstruir cosas de la vida de esa época y luego volvieron a tapar. Y las figuras son pequeñas, entonces para leerlos se ve forzada la persona a subir, bajar, caminar 2 pasos y volver acá. Y había unas huellas y entonces la gente se ponía a seguir las huellas y a recorrer caminos. En las comunidades del Cauca yo llevé un registro, siempre demoraban entre 35 y 45 minutos mirando cada uno antes de hacer la primera pregunta. ¿Y esto dónde es? Entonces empiezan los que, ay, mire, la iglesia de Ainzá, ay, mire, el puente de Popayán. La gente se empieza a ubicar. ¿Pero qué es? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que hay? Esta gente armada, esta gente tal. ¿Por qué aparecen así? ¿Por qué aparecen así? Hasta que algunos reconocen. Esta es toda la historia de Quintín Lame. La estructura de este es una espiral. Y ya cuando salían el cómo, el cuándo y no sé qué, entonces los mayores tomaban la palabra en su lengua y comenzaban a regarse frente a quién, a un grupito, 10, 20, 30 personas. Pero mayores, mujeres, niños, todos, en su propia lengua. Y solo hay una cosa que se sale de la espiral, porque no es el territorio indígena. Y es cuando Quintín Lame vino a Bogotá a hablar con el presidente Marco Fidel Suárez. Hace que la gente vaya entendiendo que esto tiene una relación con Colombia, así sea ocasional. Claro. Y que Quintín Lame la entendió. En cambio, en las universidades siempre me pasa lo mismo. Los coloco, digo, bueno, jóvenes, hagan el favor y estudian esto, lo leen y después reaccionan. Nunca logré que pasaran de 1 minuto. Piensan, esto es una representación gráfica del no sé qué, no sé cuándo. Bueno, para que vean cómo ustedes, los académicos, acaban con todo. Listo. Si ustedes están viendo mi presentación, entonces, bueno, y la presentación está colgada en la plataforma. Para quienes no pudieron ver, copian este link si les interesa y lo pegan pues en el navegador y ahí pueden ver lo que acaban de escuchar. Este apartado del documental Coherencia, Contradicción, Encuentros y Desencuentros con Luis Guillermo Vasco es sobre una experiencia que buscó superar la investigación acción participativa a través de comités de solidaridad, en los que participó, como veíamos, Víctor Daniel Bonilla, quien también fue precursor de la IAP en Colombia a través de La Rosca. ¿Qué vemos aquí? Que utilizan métodos, o sea, herramientas de la arqueología, de la cartografía, como decía el mismo Víctor Daniel Bonilla, papel, lápiz, grabadorita de la época y cámara fotográfica. Esas eran las herramientas. La etnografía, la entrevista, es decir, una serie de herramientas, pero de trabajo intelectual, no de trabajo físico, una serie de herramientas y les daban su carácter participativo. ¿Por qué? Porque estaban orientadas a solucionar no los problemas teóricos académicos, sino los problemas concretos terrenales. Entonces, eso le daba el carácter participativo al uso de una serie de herramientas cualitativas, porque una herramienta cualitativa también puede ser la fotografía, el diario de campo, que en este caso no se hacía diario de campo, porque decían, nosotros no vamos a devolver el conocimiento. Si hacemos diario de campo, luego eso lo tenemos que transformar en un producto a devolver. Y ellos querían no devolver el conocimiento, sino dejar el conocimiento emplazado. ¿Cómo? Creando una escuela. ¿Cómo? Creando la Guardia Indígena. Instituyendo en la sociedad
el producto de la investigación. Como el tiempo se está acabando, aquí trataba sobre otra experiencia participativa, pero a nivel institucional. A quien le interese, visite por favor radialistas.net y ahí va a encontrar una sabrosura y una delicia de podcast y programas de radio comunitaria muy interesantes que también sirven para, por supuesto, para temas de extensión y de trabajo con campesinos. Pero vamos a seguir adelante. Entonces, en un primer momento, la investigación cualitativa se da en el marco de la ciencia que concibe lo social como un objeto de estudio, y para eso se utiliza el método científico. La alternativa surge, ya vimos, no para resolver problemas de la academia, sino problemas concretos. Entonces, lo social pasa a ser un objeto, a ser la gente, ya no lo social en abstracto, sino la gente, los campesinos, un grupo en concreto, pasan a ser sujetos de conocimiento. Se pasa del objeto de estudio al sujeto de conocimiento. Y lo social, entonces, ya no es el problema académico, intelectual, sino el problema político. Aquí es importante tener en cuenta que si bien lo participativo tiene en cuenta el conocimiento, las necesidades de la gente, eso no quiere decir que las masas nunca se equivocan. Eso sería mentira, porque entonces, si las masas nunca se equivocan y si lo tienen todo claro, pues entonces, ¿para qué estamos nosotros allá en campo? Si ellos ya lo tienen todo resuelto y saben cómo hacerlo. Entonces, apague y vámonos, no hay nada que hacer. Entonces, no quiere decir que las masas nunca se equivocan. Quiere decir que hay elementos negativos y positivos para conseguir el cambio por el que se está trabajando. Y allí es donde entra el intermediador desde su perspectiva distanciada a decir, venga, si lo que queremos hacer es X, entonces Y no resulta funcional para ese objetivo. Otra cosa que hay que distinguir. El intelectual, el investigador, no imposta el rol de campesino. Entonces no es que ahora yo me voy a convertir en indígena en Vera o en campesino de Saucío en Chocontá. No, no se renuncia al rol de investigador, sino que la objetividad se contrasta en la praxis. No es que yo escribo una teoría, la leen unos doctores de la Sorbona de París y entonces así se sabe si mi teoría social es buena o no. ¿Por qué? Porque el grupo de referencia ya no es la academia, son los campesinos. Entonces, ¿cómo se contrasta la teoría? ¿Cómo se ve si es objetiva, si sirve? Pues aplicándola, viendo si se consiguió la transformación esperada. Y si sí sirve, entonces así es como se constata, mi grupo de referencia cambia, porque los objetivos son otros, el carácter participativo está allí. Es entonces la investigación cualitativa y su dimensión participativa cuestión de señores canosos. A la izquierda tenemos a Fals, en el centro a Freire y a la derecha a Luis Guillermo Vasco, el del extracto del documental que vimos. Entonces, pues por supuesto la respuesta es no, aunque pareciera que los que saben de eso son solo los señores con esa apariencia física, pues lo que pasa es que ellos han recorrido un camino durante toda su vida que les ha permitido cosechar todo eso que han sembrado, mirando hacia atrás, recogiendo, depurando, diciendo esto sí sirve, esto no, y así arribamos al método, llegamos al método. Es decir, el método no es una receta dada desde siempre, sino que se recoge la experiencia de trabajo y así es que podemos determinar si el método sirve o no sirve. Si yo voy a amaestrar colibríes, chupaflores, entonces yo primero intento de muchas maneras y ya cuando lo he logrado con un número considerable, entonces yo ahí ya escribo el método para amaestrar colibríes y no al revés. No es que sin haber nunca visto un colibrí entre mis manos, entonces voy a escribir el método para amaestrar colibríes. Pues eso no tendría sentido, se entiende, ¿no? Arribamos al método. Por eso son generalmente las personas ya en la vejez que recogen esa cosecha y arriban al método. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Que si se nos exige innovación en la extensión o en cualquier ámbito de nuestra vida,
no podemos repetir fórmulas, porque ese camino pues ya estuvo trasegado y ya sabemos a dónde vamos a llegar, no vamos a llegar a nada nuevo. ¿Cómo innovar entonces? Pues si no hay fórmulas, no podemos dar una receta, ¿no? Pero sí podemos integrar a la gente, hacerla partícipe, y al poner nuevos objetivos y comprender nuevos problemas, es probable que recorramos caminos inexplorados. Y eso sobre todo a partir de la escucha activa. No de ahí sí cuente y yo escucho lo que se me da la gana, sino de mirar a los ojos a la otra persona y emplazarme en su lugar y comprender la dimensión más profunda de sus palabras. Otro aspecto importante, saber que la endogénesis existe, y es que las comunidades tienen capacidad de desarrollar soluciones propias para problemas específicos, porque no es copiando y pegando. Ya veíamos, por ejemplo, con el ejemplo que nos compartía el compañero. No sirve la misma solución para los campesinos X y para los indígenas Y. No sirve la misma fórmula, sino que conviene poner en práctica, dejar ser a la endogénesis y escuchar cómo podría solucionarse el problema. Y quizás encontremos que ni siquiera el problema es el mismo, sino que unos pueden tener un problema y definirlo de una manera y otros de otra manera. Finalmente, la praxis, ¿no? O sea, el trabajo de campo. Si no se constata con la realidad constantemente lo que hacemos, pues ese método va a estar cojo. Se supone que aquí, sí. Bueno, esta es la última diapositiva y aquí recojo yo algunas ideas para hacer de la extensión rural algo participativo con cualidades innovadoras, que incluyen comprender cuáles son los problemas de la gente. No es que yo defino el problema en mi escritorio y llego ya como decía que el problema que ellos tienen es tal, sino escucharlos y escuchar qué es para ellos desarrollo, porque puede que no sea simplemente incrementar los números de la producción, sino que puede haber otras variables a tener en cuenta en lo que para ellos es el desarrollo. Y esto también tiene que ver con explicarles y lograr que ellos comprendan qué es el desarrollo, cuál es la versión hegemónica del desarrollo, la que difunde el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones. También construir con la participación activa de las personas con que se trabaja los objetivos. Es decir, yo no puedo llegar con el problema definido y los objetivos definidos, sino ver cuál es el problema y en función de ese problema que definimos de manera participativa, establecer unos objetivos también de manera participativa. Si hacemos esto, necesariamente los indicadores también van a cambiar, porque si el indicador de desarrollo es que en un día de trabajo producía 5 bultos y ahora produzco 6 bultos de determinado producto, y resulta que es que el indicador de desarrollo para ellos va a ser que a la semana me quedaron 4 horas libres que voy a utilizar el viernes en la tarde para dedicárselo a mis hijos. Si ese es el indicador, porque son otros los objetivos, porque entendimos que otro es el problema y otro la noción de desarrollo, aquí estamos felizmente entrando a terrenos inhóspitos, o sea, innovadores. Esto, además, debe ir acompañado de la sistematización y la evolución. Es decir, entre todos vamos llevando registro, puede ser en diario de campo, mediante fotografías, mediante notas de voz por WhatsApp, de lo que se ha hecho. Luego organizamos toda esta experiencia, la socializamos y así podemos recoger todo lo que hemos recorrido y arribar al método. Crear un método innovador a través de herramientas de investigación cualitativa. Y esto difundirlo a través de grupos participativos. Grupos participativos quiere decir profesionales de la extensión y agentes locales, campesinos u organizaciones locales, para hacer retroalimentación, seguimiento y, si se quiere, réplica o modificaciones. Finalmente, otro de los elementos que yo pienso que podrían servir es la comunicación participativa entre equipos. Es decir, siempre estar sabiendo qué están haciendo los otros grupos de trabajo para compartir ideas, para identificar problemas en común o para saber que hay problemas específicos y, en fin. Entonces, ya esta es la última diapositiva. Quisiera finalizar escuchando algunas intervenciones sobre cómo creen ustedes que
podemos utilizar toda esta carreta de la investigación cualitativa, de los métodos cualitativos, para justamente cualificar e innovar en la extensión. ¿Arranco yo? Bien pueda. Sí, ese es un tema bien interesante y muy bien expuesto todo y bien largo. Es un tema largo. Y quisiera empezar el tema de la investigación cuantitativa. Es un asunto al que me tuve que enfrentar frente a la validación de muchas cosas que queríamos revisar si eran ciertas y funcionales y investigando o averiguando cómo podíamos hacerlo con los recursos que teníamos. Encontramos algo que se definió básicamente como la investigación descriptiva, que era algo parecido a lo que tú estás diciendo, de la observación, del registro de lo observado, de la memoria fotográfica sobre lo observado, los cuadernos de campo que íbamos llevando para ir desarrollando ese tema. Indudablemente, como lo hice allí, que recoger la cosecha se requiere un tiempo, pues en este proceso para formular finalmente agricultura tropical tuvimos que hacer un recorrido de casi 35 años para poder ir recogiendo todos estos temas. Y yo creo que cuando no tenemos todos esos recursos de la investigación formal, con aparatos y laboratorios y todo, la observación es muy válida y debe ser considerada como cierta. Hoy tenemos esa dificultad. Un campesino, una persona sensata que está en el campo y está haciendo mucho sol, se mete debajo de un árbol porque allí es más fresco, pero al imaginario científico no se lo podemos decir así. Y entonces es el tema de la urgencia de la academia. ¿Qué es lo que la academia necesita? Tenemos un poco que salirnos de ahí. ¿Y qué es lo que necesita la persona? Entenderte que debajo de un árbol es más fresco. Y entonces ahí viene la importancia del árbol mismo en sí. El otro tema es el tema de la productividad, que lo que quisiera tocar a partir del ejemplo. No he trabajado con indígenas, trabajé en la zona de Coyaima con un grupo indígena, pero ellos están mucho más adaptados a nuestro sistema, al modernismo. Pero sí tenemos una experiencia que todos conocemos en ese tema con el café. Lo de la Federación de Cafeteros producía el café y el café para Colombia era un producto importante porque generaba divisas y estábamos en esa época en que estábamos como en 10, 12 millones de sacos y que había que hacer 12 millones para poder tener unas divisas estables en dólares para el país. Y entonces se introdujo una tecnología del Brasil para la siembra de una variedad de café a libre exposición que implicaba pues casi romper con toda la cultura establecida hasta el momento del café, donde los cultivos se tenían bajo sombrío y donde un lote de café no solo producía café, sino producía vida también. Pues aquí esos productores los dividimos en tecnificados y no tecnificados. Tecnificado fue el que adoptó el nuevo modelo de café a exposición, y el no tecnificado fue el que se quedó con su modelo y no quiso cambiar. Y eso pues a esos agricultores que no quisieron cambiar, pues les hicimos matoneo, como dicen, bullying. Sí. Hoy en día, aquí en el Tolima, tenemos unos municipios en el sur de cafeteros que no cambiaron, y hoy ellos pudieron superar todas las crisis cafeteras y hoy están vendiendo el café mucho más caro que lo vende otro cafetero tecnificado.
Esa es cómo está en resolver la urgencia de otras personas. Era la urgencia del país para tener divisas, no era la urgencia del productor para poder vivir bien, para desarrollar su cultura. Y el otro tema de innovación, que es un tema complicado, y ahorita sí que está complicado con el nuevo ministro que generó un montón de conflictos en toda la parte científica del país y no están como muy contentos al tema. Pero ese tema me recuerda en los años 70 y 80 en que a uno le decían, usted no está in, porque usted no ha innovado. Ese in quería decir no está innovado, aunque esa palabra no existía. No ha innovado, usted no ha copiado lo que otros están haciendo de innovación, y toda la innovación se desarrolló hacia el consumismo. Por supuesto que necesitamos mucha creatividad y nuestros campesinos la tienen. Ellos han resuelto cómo llevar el agua a sus fincas antes de que llegaran las tuberías. Ellos resolvieron cómo sembrar sus cafés antes de que llegaran los conceptos de almácigos. Y así hemos ido desarrollando el tema. Entonces, para redondear, quiero decir que tu exposición me hace maravillosa porque me genera unas herramientas a un conflicto que siempre he tenido en el tema de formular una propuesta agronómica, y que esa propuesta agronómica tengo que validarla de alguna manera para que ciertas comunidades científicas o agronómicas, especialmente los agrónomos, acepten que eso funciona. Y pues no estamos acostumbrados a aceptar de que camine le muestro el lote, camine le muestro la mata, sino quiere ver cifras, datos estadísticos, análisis de varianzas, de todas estas cosas que tiene ese tema, para que decir sí, está en lo cierto. Yo creo que tenemos que dar un espacio preciso para aceptar lo que estamos viendo, aceptar lo que escuchamos de la gente, sin necesidad de que haya una validación mucho más formal y científica para decirnos que. Por eso ahora, antes de empezar la charla, hablábamos de Carlos Arturo Rueda C., que por el radio decía unas cosas que no estaban ocurriendo, pero si las decía Carlos Arturo Rueda C., así estaba ocurriendo. No, tenemos que volver a la observación. Nosotros como agrónomos tenemos que dedicarnos a observar lo que está pasando en los lotes y no a escuchar lo que nos dicen en una conferencia, en una charla, y eso dalo por sentado. Necesitamos validar realmente el conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, César Antonio. Veo que Mauricio está levantando la mano. Mauricio Casas. Sí, profe. Mute. Aló. Qué pena, sí. Profe. Sí, o sea, yo quería pues validar algo de lo que está diciendo el compañero César, que tiene tanta experiencia en ese campo. Pero pues yo me he dado cuenta, según la mía propia, es que está pasando en Colombia algo que resulta hasta curioso. Y es que en las comunidades agrícolas en varias regiones, no puedo decir que todas, pero el avance es volver al pasado. O sea, es como un paso que vamos hacia adelante, pero que estamos es retomando prácticas y conocimiento y enseñanzas del pasado. Porque el mercado, sobre todo el internacional, así lo está exigiendo. Cada vez en el mercado internacional nos están pidiendo productos más ecológicos, más inocuos, y en nuestro campo, nuestros campesinos están retomando prácticas ancestrales. Entonces, lo que nosotros llamamos hoy en día una evolución es una mirada hacia atrás y una toma de prácticas de las que habíamos olvidado. Entonces, ese es lo que yo quiero pues dar como aporte
que se me hace pues un paso muy importante, y ojalá que sigamos en esta misma línea, y nosotros en la Sofrucol precisamente estamos validando y haciendo transferencia de tecnología en ese aspecto y de una forma integral, porque no solamente en la práctica técnica, sino también incluimos la parte socioempresarial, ¿sí? Donde transmitimos la importancia de mantener nuestros recursos naturales y con miras a la vez de los mercados de más valor, ¿sí? Entonces es es algo como integral que se está trabajando. Y no, profe, ese era mi aporte que quería dar. Listo, Mauricio, muchas gracias. Profe, yo también quería hacerle un aporte, si usted me lo permite. Claro que sí. Incluso, bueno, primero que todo agradecerle por su exposición. Me fue de mucho agrado. Le cuento que desde que empezó el diplomado, estaba esperando que citaran a Freire con comunicación o extensión, porque era como el primer referente que tenía de extensión desde mi universidad, ¿cierto? Yo soy licenciado en educación y desarrollo comunitario, entonces digamos que mi formación profesional es algo diferente, por decirlo así. Bueno, Sí. profe, no, justamente ahorita que hablaba el compañero Mauricio, se me venía a la cabeza lo del tema de la evolución, que nosotros en nuestro pensamiento occidental consideramos que mejorar es avanzar en términos de complejidad, ¿cierto? Se considera que evolucionar es volver un ejercicio más complejo y a su vez más complicado. Y lo que decía el ingeniero César y lo que decía Mauricio, pensé en un título, un libro que escribía Lenin en la Revolución Bolchevique que se llamaba Un paso atrás, dos pasos adelante. Entonces Lenin hablaba básicamente de que para potencializar la conciencia de clase de la sociedad era necesario encontrarse en unas raíces. Y quería pues como hacerle un llamado a los compañeros, es que la investigación no es solo importante para temas de desarrollo agronómico o productivo. Por ejemplo, incluso el mismo diplomado y el mismo acuerdo al que se llega para que nosotros nos capacitemos y que cambiemos nuestra forma de llegar a los agricultores es más alrededor de la comunicación y la forma como abordamos el mensaje que queremos llevar. Y ahí también es interesante, y a partir de la investigación cualitativa, nosotros deberíamos empezar a determinar unos nuevos caminos comunicativos con las comunidades rurales. Y justamente yo creo que eso nos va a llevar a referentes, digámoslo, del pasado, ¿cierto? El tema de Freire, el tema de Falsborda, bueno, y de muchos otros referentes que es interesante mirar. Pienso yo, y siempre le digo a mis compañeros ingenieros agrónomos, que sería interesantísimo hacer una investigación con ellos porque ellos tienen el desarrollo rural en la cabeza, ¿cierto? Tenemos compañeros ingenieros que tienen 40, fácilmente 30, 50 años de práctica profesional y han vivido de todo, ¿cierto? En ese trayecto, digamos que han pasado carros y carretas y básicamente son una enciclopedia andante. Y creo yo que Asofrucol tiene la oportunidad de reunir todo ese conocimiento e innovar no solo en temas, como les digo y repito, no solo en temas agronómicos, sino desde las mismas relaciones que nosotros tejemos con las comunidades y la comunicación que podemos desarrollar con ellos. Sí, señor. Esto es muy importante y tiene que ver con estas ideas sueltas al final, y es que sistematizar todo lo que hemos andado en la extensión con la experiencia tan valiosa de todos ustedes, organizarlo y compartirlo mediante la investigación, nos puede dar un panorama muy amplio de certezas, de dificultades, de desaciertos, de logros que, por un lado pueden superar lo que llamamos el mal de vitrina, ¿no? Que es creer que lo último es mejor, que lo último es lo in, cuando, bueno, a ver, espera un momentico, que como decía Mauricio, para atrás también hay cosas importantes. Entonces, recoger los conceptos y las vivencias de la vida a nivel de la práctica de la extensión
se podría hacer, no sé, pensar en un simposio o en un congreso, o si se quiere algo más a la época, en un podcast, en una serie de videos de YouTube hechos por cada uno de ustedes, y empezar a categorizar, a organizarlo para, para tener una mirada conjunta de lo que se ha hecho y dialogar eso con la gente con la que se ha hecho eso, porque esa es la otra pata del banco que es muy importante, y esto sin duda arrojaría luces, porque hay un problema muy grande. Gregory Bateson, un antropólogo y psiquiatra, él estudiaba la esquizofrenia. Y la esquizofrenia es justamente cuando dos ideas contradictorias se le imponen a una persona para que las realice al mismo tiempo. Haga esto y no lo haga al mismo tiempo. Esa es la esquizofrenia. Y eso es algo muy parecido a lo que ocurre a nivel biológico con el cáncer, cuando las células se conocen y si no se conocen y se atacan y se hacen daño, pero se hacen daño porque buscan es beneficiarse. Yo creo que la esquizofrenia en su lógica se parece mucho al cáncer, y muchas veces eso es lo que se le impone a los profesionales. Oigan, tienen que innovar, necesitamos innovación, pero siga el libreto miércoles. ¿Y entonces cómo se hace? Y la mirada retrospectiva, recoger lo andado, y si es necesario, devolvernos ciertos pasos para coger hasta el punto en que íbamos bien y coger otro camino, pues eso sin duda realmente es construir país para la gente y no para los intereses que le funcionan a otros. No sé si creo que Camilo, no sé qué más. Bueno, terminamos por ahí, no sé, Juan, todo ya despejados los temas, ya se habló, se hizo la presentación completa, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, listo. No, pues, Juan Sebastián, muchas gracias por traer este tema definitivamente muy pertinente para el momento en el que se encuentra el diplomado y para la temática general que hemos venido tratando, que definitivamente tiene unos componentes que son, que era necesario recopilar y recoger, y pues están contenidos en cierta medida en su presentación. Pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias para todos por los comentarios, generó también un diálogo bastante constructivo de parte de todos. Muchas gracias a todos los compañeros por la participación. Pues simplemente también yo diría que nos toca reconocer también nuestro carácter investigativo, ¿no? Nosotros como extensionistas también tenemos mucho por hacer en este campo, y hay que empezar a pensar en las posibilidades que pues abrieron estos señores, que también ha retomado cierta medida, trayéndolo más al presente, hablando de alguien, digamos, en el tema de Landini, lo que hablamos en un momento y que estás puesto en la conferencia de Landini. Entonces, todos estos elementos son necesarios, requieren análisis, requieren reflexión, y pues hoy se ha traído a colación muy buena parte de estas temáticas. No sé si alguien quiere dar otro comentario adicional. Nos queda una segunda parte porque hicimos, recuerde que aplazamos las dos sesiones relacionadas con el tema de investigación cualitativa, así que yo voy a enviarles, queda una segunda sesión, pero pues no la vamos a hacer porque ustedes tienen clase jueves y viernes con otro profesor. Vamos a hacerlo la próxima semana. Tenemos también 3 días conmigo, pero de otro tema, entonces vamos a hacerlo en la siguiente semana, que nos queda pendiente una exposición para complementar. Les voy a plantear una exposición y unos temas como complemento de la investigación cualitativa, para que cada uno hagamos en cada grupito, los grupos que ya están conformados, hagamos cada grupo 15 minutos de una exposición relacionada con la investigación y con las metodologías participativas. Entonces, pues por el momento no es más, compañeros, agradecerles su participación activa esta noche, agradecerle nuevamente a Juan Sebastián, y pues no más, despedirnos por la noche de hoy. No sé si alguien tiene algún comentario aparte, o cerramos Muchas acá. gracias. Bueno,
Entonces, gracias a todos, buena noche. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, Muchas hasta luego, gracias. feliz Feliz noche y muchas noche. gracias por los generosos Muchas comentarios. gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buena noche para todos. Bueno.